pretendemos es generar un mapa de cambio de uso, un mapa de trayectoria de cambio que sea continuo. Es decir, que no solo nos diga en qué lugar ha habido cambio, sino en qué sentido ha sido ese cambio. Si ha habido un aumento en la complejidad de la estructura de la vegetación o si ha habido una reducción en dicha estructura, ¿no? Perdón, para ello vamos a utilizar una fuente de datos diferente, además del mapa de vegetación que ya conocemos. Esa fuente de datos es una base de datos relacional que tenéis en el Moodle y que se denomina usos niveles, con extensión MDB. Esta extensión es la extensión de los archivos que puede leer el gestor de base de datos relacional de Office, que se llama Microsoft Access. Cuando abréis archivo, pues veréis que hay una tabla denominada también usos niveles y que no es más que una tabla con la leyenda del mapa de vegetación con el que estamos trabajando, una leyenda del mapa de uso y coberturas vegetales de Andalucía. Bueno, no la voy a detallar aquí, pero básicamente una leyenda con 112 clases, creo, y cada clase tiene asignado un código y una descripción con letra, una descripción literal. Por ejemplo, el código de uso del suelo 111 se corresponde, me lo estoy inventando, con aeropuerto. Y los matorrales densos con coníferas se corresponde con el código 323, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues esta tabla es la primera tabla con la que vamos a trabajar en la fase, digamos, en esta segunda rama del flujo de trabajo. Lo primero que le vamos a hacer a la tabla es crear un campo nuevo, por tanto pintamos nuestro rombo para indicar que vamos a hacer una operación sobre esa tabla. Le vamos a crear un campo nuevo que nos permita asignar a cada clase de la vegetación un valor numérico con la estructura de la vegetación, que nos cuantifique la estructura de la vegetación. Entonces le llamamos asignar estado sucesional a la leyenda. Eso no hace más que crear un nuevo campo en esta tabla. Por tanto, el objeto es el mismo, solo que tenemos un campo nuevo. Al igual que antes, eso lo vamos a representar añadiendo un campito nuevo aquí. Un campo nuevo que se denomina, le vamos a llamar pues estado sucesional. Est-sud. De manera que vamos a asignar valores altos a aquellas formaciones vegetales que consideremos que tienen una complejidad estructural alta y valores bajos a aquellas formaciones vegetales que tienen una complejidad estructural baja. Por ejemplo, los encinares o equivalentes o los alcornocales, si hubiera en esta zona, pues tendrían un valor cercano a 10, mientras que la zona urbanizada o el suelo desnudo pues tendrían un valor cercano a 0. Bien, bueno, pues con esa digamos, esta primera asignación, vamos a empezar a trabajar. Voy a mover todo esto un poco para abajo para que me quepa bien. Perdón, lo he hecho mal. Voy a arrastrarlo hacia abajo. Así. Bien. Bueno, pues como decía, vamos a hacer una primera... Vamos a seguir con nuestro flujo de trabajo para generar el mapa de vegetación, mapa de cambio de uso del suelo continuo. Lo que necesitamos en realidad es asignarle a cada polígono del mapa de vegetación los valores de estado sucesional del año correspondiente. Entonces, el primer paso consiste en hacer una unión, por tanto, una operación matemática. El primer paso consiste en hacer una unión
una unión entre el mapa de uso y cobertura, la tabla de atributos del mapa de uso y cobertura del año multitemporal de Andalucía, con esta tabla que contiene la leyenda modificada de dicho mapa, a la cual hemos asignado un valor numérico de estructura de estado sucesional a cada formación vegetal. Y esa primera unión, le vamos a poner en inglés, este tipo de operaciones se denominan join, que significa unir. Unimos el campo de uso y cobertura de la tabla usos niveles con el campo UC56 de la tabla de atributos, y se me ha quedado pequeño el rombo. Como digo, el campo UC56 del mapa de uso y cobertura vegetales de Andalucía. Disculpa. Bueno, eso en realidad nos va a generar un mapa nuevo, bueno, no un mapa nuevo, sino una nueva versión de la tabla de la base de la tabla de atributos de la capa original. La voy a copiar de aquí. En la que esa nueva versión hemos añadido un nuevo campo, que en este caso lo voy a poner por debajo para que no se solape con los demás. Se denomina, le vamos a llamar estado sucesional, no, para que sea más corto, vamos a llamarle SUD 56, que denota que es el estado sucesional en el año 56. Bueno, la siguiente operación que necesitamos hacer es hacer lo mismo, repetimos esa operación, pero en este caso uniéndolo con el campo del año 2007. Aquí no he comentado que esta unión la vamos a realizar utilizando el software QGIS, que ya conocemos. De hecho, ya casi somos expertos en QGIS. Se podría hacer con una base de datos relacional o con otro tipo de herramientas, pero en nuestro caso pues, hemos seleccionado QGIS. Bien. Bueno, pues la siguiente operación matemática, como digo, en realidad esto no es una operación matemática como tal, es simplemente una asignación muy sencilla, pues consiste en volver a repetir ese proceso de asignación. Voy a hacer el rombo un poquito más grande ahora. Repetimos esa unión, que en inglés, como decimos, se indica con join. Join de el campo UC de la tabla usos niveles y el campo UC, en este caso 2007, de la tabla de atributos del mapa de uso y cobertura vegetales de Andalucía. Y eso, en realidad, aquí unimos este mapa de uso y cobertura con el campo ya del 56 con, otra vez, esta tabla, esta leyenda en la que tenemos ya el estado sucesional de cada leyenda, de cada elemento de la leyenda, de cada polígono, perdón, no, de cada tipo de vegetación del mapa con el que estamos trabajando. Entonces, ese proceso de unión, que no es una unión espacial, sino una unión alfanumérica, pues nos da de nuevo la misma tabla. En realidad no se crea un objeto, es la misma tabla que la estamos editando, pero en esta tabla tenemos otro campo nuevo, que ahora se va a denominar SUD 07.
denotando el estado sucesional de cada polígono del mapa de vegetación, ¿vale? Bueno, y ahora nos queda únicamente repetir la misma operación que hicimos en el flujo de trabajo simplificado, que consiste sencillamente en hacer una resta de los valores de los dos campos anteriores. Voy a mover un poco este rombo, que aunque me ha quedado muy bonito, no me va a caber. Vale. Bueno, pues aquí lo único que hacemos es restar sud 0,7 menos sud 56. Eso nos va a dar, de nuevo, una vez más, la misma tabla de atributos con la que estamos trabajando todo el rato. Pero con un campo más. Un campo más que el que nos interesaba a nosotros obtener, lo voy a poner aquí arriba de nuevo. Le vamos a llamar, pues, podemos llamarle, pues, cambio CAM 0756. Y en el fondo, es el que nosotros, pues, queremos, el que queríamos utilizar, digamos, el resultado final del flujo de trabajo. De forma que al final tenemos la tabla de atributos de nuestro polígono original, en el que tenemos en él un nuevo campo que se denomina CAM 0756. Ese campo contiene valores numéricos que pueden ser positivos o negativos. Los valores negativos indicarán que los polígonos correspondientes en el año 2007 tenían un estadio sucesional, digamos, menos avanzado, entre comillas, que en el año 56 y viceversa. Es decir, los valores positivos indicarán una progresión en la sucesión ecológica y los valores negativos indicarán una regresión en la sucesión ecológica. Eso, este campo de la tabla de atributos nos va a permitir generar un mapa de cambio continuo, distinto al discreto, al binario que habíamos definido antes. En este nuevo mapa, pues tendríamos, por ejemplo, valores, polígonos que pintaríamos con un color verde clarito, pues serían aquellos que tienen una progresión en la sucesión ecológica, pues discreta. Por ejemplo, vamos a representar aquí, a modo de ejemplo, pues un 7, ¿no? Valores de verde más intenso, por ejemplo, este verde chillón, pues lo utilizamos para representar cambios de una alta, cambios muy intensos. Pues, por ejemplo, polígonos donde la diferencia entre el 2007 y el 56 es 10, es decir, en 2007 tiene un polígono con una vegetación que tiene una estructura alta, compleja, un bosque, una encinar, y en el 56 pues no hay nada, hay solo desnudo, hay una zona urbana. Estos cambios son muy poco comunes, ¿no? Y lo mismo ocurriría con los cambios, digamos, regresivos. Pues tendríamos valores digamos, pues parecidos a -7, serían aquellos polígonos en los que ha habido una regresión interna en la sucesión ecológica, y valores muy cercanos a -10 serían sitios donde ha habido una regresión muy alta en la estructura de la vegetación. Serían sitios que en el 56 eran encinares y en la actualidad pues son zonas urbanas, por ejemplo. Y por último, los lugares donde no ha habido cambio, pues seguirían manteniendo un valor de 0.